Bienvenidos a tu consulta de salud, un espacio donde resolveremos tus dudas sobre salud y bienestar, siempre con los mejores profesionales. Bienvenidos a tu consulta de salud, un programa que siempre abordamos temas de salud que son muy útiles para nuestro día a día. Hoy vamos a hablar de la psicología perinatal, que es muy importante. Abarca tanto desde el momento en que queremos tener un hijo hasta que cumple un año, todos esos procesos que hay en ese camino. Y para ello nos va a acompañar una psicóloga y sexóloga especialista en el tema, que es Cristina Manrique Escobar, del Centro Psicoalmería, que está en carretera Ronda 202. Este programa sin duda os va a gustar muchísimo. Pero antes de empezar con esta entrevista, hemos salido a la calle a preguntar a los almerienses qué saben sobre este tema y si han vivido algo relacionado. Vamos a escucharlos. Hoy salimos a preguntar a los almerienses qué saben sobre la psicología perinatal. Un dato muy importante, pero a la vez muy desconocido. ¿Sabes lo que es la psicología perinatal? No. Es una rama de la psicología que trata desde el embarazo, la búsqueda del embarazo con la mujer. Vamos, trata todos los ámbitos, tanto en padre como en madre y en bebé, durante el primer año. Gracias. De nada. Buenas, ¿sabes lo que es la psicología perinatal? Nos ayuda a las mujeres, tanto al padre y al bebé, psicológicamente durante el primer año de vida del bebé. ¿Crees que es necesario durante el embarazo? Sí, ¿En qué sentido? pues en todo, porque al final, una persona que nunca ha tenido hijos, que nunca, tanto la madre como el padre, al final somos nuevos en todo y siempre viene bien una ayuda en todos los ámbitos, en todo lo que se refiere al embarazo y después lo que viene. Muchas gracias, tienes toda la razón. Gracias. Nada. Buenas, ¿cómo que afecta el nacimiento de un bebé en una pareja? Pues, hombre, en principio es una cosa lo más importante que puede haber en un núcleo familiar, ¿no? Y de primera, pues siempre es Un cambio de vida. un cambio de vida y es muy satisfactorio, uno está súper contento y feliz de recibir a un miembro de la familia. Pero es verdad que también puede generar roces o puede generar choques con el otro. Con el propio nacimiento de una situación nueva y de adaptarse. Sí, Vale, pues muchas gracias. nada. Gracias a todos los participantes. La verdad que está muy bien todas las respuestas que han aportado y ahora vamos a dar más luz a todo este tema que le falta visibilidad todavía. Y para ello contamos con la psicóloga y sexóloga Cristina Manrique Escobar. Bienvenida al programa, Cristina. Muchas gracias por contar conmigo, Verónica. Vamos a empezar con la entrevista. Como siempre, antes de profundizar en el tema, me gusta conocer al profesional. ¿Qué es lo que te ha llevado a formarte en esta especialidad de la psicología perinatal o tu formación, tu trayectoria? ¿Cómo ha sido? Bueno, pues mi trayectoria yo estudié la carrera de psicología, después me formé como sexóloga, hice el máster en ciencia de la sexología en la Universidad de Almería y cursé la especialidad en clínica sexológica y terapia individual y de pareja. Posteriormente, como me apasionaba el mundo de la reproducción asistida y de los embarazos, descubrí la formación de psicología perinatal, hice un experto en salud mental perinatal y después también hice máster en psicología general sanitaria para ser psicóloga sanitaria y actualmente me encuentro formándome como asesora de lactancia materna para ofrecer un servicio más completo de la psicología perinatal. Muy, muy interesante, sobre todo lo de la lactancia materna, que todavía ahí necesitan muchas mujeres esa formación inicial o esa ayuda, ¿no? Esa psicoeducación también. Igual que todo lo que te has formado es imprescindible, sin duda. Sí, muchas gracias. Bueno, explicar un poquito para los que no conocen este término de psicología perinatal, ¿qué es exactamente? Bueno, pues la psicología perinatal es una rama de la psicología
que se encarga de brindar apoyo, asesoramiento, diagnóstico, intervención y tratamiento a aquellas personas que se encuentran desde la búsqueda del embarazo, la infertilidad, el parto, el posparto y hasta la primera etapa de crianza del bebé, que hablamos aproximadamente del primer año de vida. Durante esta etapa surgen muchas necesidades sociales, emocionales, psicológicas, en las que las madres en este caso necesitan un apoyo. Y bueno, pues la psicología perinatal trata de sustentar esta etapa de la vida. Muy bien. ¿Por qué elegiste esa especialidad tan concreta? Pues mira, la verdad es que cuando estaba terminando de estudiar la carrera descubrí esta especialidad y me gustó muchísimo, entonces decidí que quería dedicarme a ella. Muy bien. La verdad es que está genial, o sea que sí hay vocación también en esta parte, ¿no? Sí, y además me llama la atención que como es una necesidad tan oculta ahora mismo por la sociedad, necesita mucho trabajo y mucha visibilidad. Entonces me encanta. Sí. Así por definir un poquito más lo que acabas de decir, Cristina, ¿qué comparación hay con décadas atrás y ahora y el camino que nos queda todavía, ¿no? En esta necesidad, en esta visibilidad, en todo lo que acabas de decir? Pues yo, por lo que estoy viendo en los casos que voy atendiendo, veo que cada vez hay mayores problemas de fertilidad. Las parejas, el modelo de familia ha cambiado con respecto a años anteriores. Ya hay más personas en solitario que deciden ser padres o que necesitan un método de reproducción asistida. Y lo peor de esto es que lo viven en soledad y en silencio. Entonces eso carga una mochila tan grande que muchas veces necesita un apoyo. Exacto, sí, un apoyo profesional que siempre viene muy bien, ¿no? En estos momentos en los que se hace más difícil esa consecución de querer tener un hijo o hija, ¿no? Ese problema de infertilidad, esa reproducción asistida, y más cuando una persona lo decide tener sola. Y que hay veces que muchas del entorno, familiares, amigos cercanos, pues no son capaces de comprender lo que está pasando esa persona, ¿no? Entonces tu trabajo es ese también. Exactamente, acompañar en ese proceso. Muy bien. Y Cristina, ¿en qué momento recomiendas a alguien que esté pasando por estas situaciones que has comentado que es el momento de acudir a un profesional en esta especialidad, acudir contigo, por ejemplo, con Cristina? ¿Qué momento consideras que alguien tiene que decir tengo que acudir a un psicólogo especialista en psicología perinatal? Pues mira, la verdad es que esto va a depender mucho de la persona. Hay personas que no tienen por qué tener un problema para decidir acudir a un psicólogo perinatal, simplemente quieren asesorarse o vivir esta etapa acompañada, por lo que no tiene necesariamente que haber una situación de ansiedad o cualquier otra problemática para acudir. Sí que se recomienda mucho en este caso cuando la situación ya te está desbordando y sobre todo si eres madre primeriza o si, por ejemplo, vienes de vivir un parto traumático complicado. En estos casos sí que se recomienda más. Muy bien. ¿Por qué, Cristina, es importante pedir ayuda durante los procesos de reproducción asistida? No solo antes de decidirlo o cuando ya vemos que es más difícil de lo que necesitamos. O sea, ese proceso en el que vamos a utilizar la reproducción asistida, ¿por qué es importante esa ayuda? La verdad es que los procesos de reproducción asistida suponen una carga mental muy grande, no solamente para la persona que lo está viviendo, que en este caso suele ser la madre, sino también para la pareja en general. Entonces, sí que es verdad que a veces la incertidumbre de que no sabes cuándo va a llegar el embarazo, la carga económica que también supone, lleva a que la pareja, en este caso la persona en solitario, viva una situación tan compleja que necesita descargar. Y también es verdad que, como he dicho anteriormente, como es una cosa que normalmente se vive en solitario, necesitan como ese equilibrio, esa ayuda para poder vivir el tratamiento con la mayor resiliencia posible. Muy bien. Actualmente, por tener un poco más de información sobre este tema, porque realmente es un campo que desconozco, cuando alguien va a hacer este procedimiento de reproducción asistida, ¿ya se le suele ofrecer la ayuda psicológica o solo se centran en lo físico, en el proceso? La verdad es que, no sé cómo lo harán las clínicas de reproducción asistida, pero por norma general, el porcentaje de personas que están en un tratamiento de reproducción y que se le ofrece esta ayuda o que directamente ellos se animan a pedirla es bastante bajo. Sí que es verdad que no se corresponde con quizá el porcentaje real de personas que lo necesitan. Es muy bajo el que lo solicita. Es decir, que es un aspecto que sí que hay que seguir mejorando como sociedad, por así decirlo. Sí.
¿Qué consecuencias hay cuando no se recibe esa ayuda a tiempo, cuando se deja pasar con el tiempo? ¿Qué consecuencias pueden haber a nivel individual en la salud mental de esa persona? Pues lo peor que llega a consulta es normalmente el desgaste emocional. Hay personas que ya no se ven con fuerzas de seguir haciendo intentos y más sin saber si el siguiente que realicen va a ser el definitivo. Entonces, esa incertidumbre lleva a un desgaste gigante. Exacto. Un desgaste emocional grande, seguramente pues trastornos del estado del ánimo, depresión, ansiedad. Sí. Lo que yo conozco, ¿no? En algunos casos suele haber también mucha culpa, pensando que son ellas que no son capaces, sí. o la pareja, no tiene por qué ser. Entonces hay como mucho sentimiento de culpa en el proceso, ¿no? Bien. Y ahora ya centrándonos en esa otra etapa, ¿no? En el embarazo, ¿no? Una vez que ya se ha conseguido, ¿no? El embarazo, a nivel emocional, ¿qué nos puedes decir así más característico o más que nos puedas comentar? Vale, pues el embarazo, además de los cambios físicos evidentes que ya todos conocemos, a nivel emocional va a depender mucho de la persona también. Pero a nivel emocional hay un choque bastante grande, pues bueno, pues por los cambios hormonales, porque surge mucho miedo, mucha inseguridad. Sobre todo cuando ya se va acercando la fecha del parto, hay una evidente preocupación por cómo va a ser el parto, por si vamos a ser capaces de gestionarlo o no, por los posibles problemas que puedan surgir. Entonces, sí que es verdad que aquí hay la madre sobre todo sufre un desgaste emocional grande. Muy bien. Es decir, durante todo el embarazo, evidentemente depende de la persona, que cada caso es diferente, pero que sí, que hay muchísimos cambios y si esa etapa se recibe con esa ayuda psicológica, con una especialista como Cristina, pues se va a ser más llevadera, porque muchas veces pues, en la sociedad hay muchísima invalidación emocional, ¿no? Hay gente que no comprende exactamente por lo que estás pasando o intenta animarte y el efecto contrario, los tipos de consejos, ¿no? Que todo va bien. Ojalá sí, señorita. También lo que pasa es que el embarazo socialmente se asocia a que es una etapa muy feliz, muy todo lleno de felicidad, todo idílico, y esa idealización es un choque de realidad para la madre cuando lo está viviendo, porque no todas lo viven como una etapa feliz, serán poquitas las que lo viven y bueno, las que no pues sienten mucha culpa. Efectivamente, que hay cosas que si nuestras expectativas no están reguladas y creemos que va a ser de una manera que es como más se vende, ¿no? Por así decirlo, pues nos sentimos peor que si ajustamos a realidad previamente, porque sí, el embarazo tendrá cosas muy bonitas, la maternidad también, pero también hay cosas pues, que van a ser más difíciles, por supuesto, y hay que trabajarlas. No por ello no existen esas dificultades. Claro. Muy bien, la verdad que sí, está muy bien todo lo que estás aportando, Cristina. Y durante el posparto, ¿ahí qué nos comentas? Vale, pues mira, el posparto es una etapa bastante compleja a nivel emocional. Sí que es verdad que está un poco más visibilizada la parte del posparto, pero emocionalmente es muy compleja. ¿Qué pasa aquí? Que en este caso las madres cometen un poco el error de compararse con otras madres o incluso comparar sus diferentes pospartos. ¿Y qué pasa? Que cuando tú te encuentras en un posparto que lo estás viviendo de manera complicada, vuelve a surgir el sentimiento de culpa, de que tú algo no estás haciendo bien y simplemente a veces la situación o las hormonas te están jugando una mala pasada. También hay un evidente cansancio de la falta de horas de sueño, del cuidado del bebé, esa adaptación a una persona nueva en tu vida, que no hay un vínculo tan inmediato como quizás se piensa. Exacto. También los problemas en pareja que pueden surgir, pues bueno, por el reparto de responsabilidades. Es decir, todo ello sumado puede llevar a situaciones de miedo, de culpa, malestar generalizado que puede llevar a ansiedad, esa depresión. Y bueno, también hay que tener en cuenta que durante el posparto, antes de hablar de una depresión posparto, hay unos días, desde el parto hasta aproximadamente los 10 días de nacimiento, en las que las hormonas están tan acentuadas que emocionalmente estamos, en fin, muy afectadas. Efectivamente. Aunque cada caso es único, pues esas hormonas evidentemente van a estar desequilibradas. Sí. El sentimiento de culpa de una madre, yo creo que es una etiqueta que en el momento que nace el niño la tienes y tienes que, no solo la etiqueta de la culpabilidad, sino el cómo la afrontas o la trabajas, ¿no? Esa etiqueta que nos autoponemos, las madres muchas veces.
por lo que dicen, ¿no? Que nuestra mente nos puede jugar una mala pasada, los niveles de hormona también, pero queremos hacerlo bien. Pero también tenemos el derecho a sentirnos inseguras, tanto si es primeriza o como si no, porque es lo que ha dicho Cristina, no todos los pospartos van a ser iguales. El querer compararnos también lo que hacemos es echarnos nosotras más responsabilidades encima. Un niño puede tener, por ejemplo, yo tengo 3, ¿no? Mi primera niña tenía muchísimo reflujo, muchísimos cólicos, las noches eran horribles, y luego el segundo no fue así. Si llegase al contrario o así, yo puedo pensar que no estoy haciendo mal con uno y con el otro lo hice bien, y ahora que hago mal, ¿qué tal? Y no son cosas que no dependen de nosotros, no están en nuestro control. Eso es. Son circunstancias que se van dando. Entonces no hay que interiorizar esa responsabilidad o esa culpa que ocurre muchas veces. Y nos las callamos, muchas madres se la callan. Entonces, en este caso, el hablarlo abiertamente, con confianza, en un espacio terapéutico, ayuda muchísimo. Sobre todo también el normalizarlo. El entender que no es algo aislado tuyo personal, sino que es normal que pasen esas cosas. Exacto, porque muchas veces eso no hay un camino, hay un avance, pero todavía queda seguir normalizando eso, estoy de acuerdo. Sí. Centrándonos un poquito más en el parto en sí, ¿vale? Que ahí no hemos ido directamente del embarazo al posparto, pero el parto, hay muchísimos tipos de parto. Y ahora, pues, en estos últimos años, lo que sí me gusta es que ya las madres como que tienen más voz, ¿no? A la hora de querer cómo sea su parto, piel con piel, etcétera, etcétera. Que antes no había tanto, yo no lo tuve, por desgracia. ¿Qué nos puedes decir de eso? De que ahora ya se puede decidir, yo quiero que mi parto sea de esta manera, aunque sea en el hospital, y quiero el piel con piel, que antes a veces pues, no lo permitía. Bueno, el parto realmente es una situación en la que la mujer se siente tan vulnerable que el poder elegir como quieras que sea, aunque luego también hay que tener en cuenta que pueden surgir situaciones que te lleven a que no sea 100% respetado. Sí que es verdad que el personal médico o cualquier profesional que trate en el momento del parto debe intentar que sea lo más respetado posible. Entonces, sí, está muy bien que como madre se tenga la capacidad de decidir quiero que mi parto sea respetado, pero también tenemos que estar preparadas para las posibles imprevistos que puedan surgir. Exacto, eso es un ajuste de la expectativa, o sea, poder decidir cómo nos gustaría, pero a la vez aceptar si otras circunstancias son diferentes, ¿no? Evidentemente, porque no todo va a depender de una persona, pero ya veo como que hay un poquito más de voz que antes no había en esos aspectos. Muy bien. El tema del posparto, ¿no? Lo hemos hablado ya también un poquito, y relacionado con la lactancia, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? Sobre todo que las madres que tengan problemas con la lactancia sean capaces de pedir ayuda, ya sea a nivel psicológico o ya sea asesoramiento de lactancia no todo tiene que ir bien desde el principio. Es decir, ser capaces de decir necesito ayuda en esta parte de mi posparto, de mi maternidad y ver que hay profesionales que son capaces de ayudar. Exacto, eso es importante, incluso esos primeros días también, ¿no? Que si tenéis algún asesoramiento en lactancia, una asesora, como en este caso Cristina, pues os va a ayudar en el agarre del bebé al pecho, que muchas veces eso es un factor importante, yo lo aprendí por experiencia, evidentemente, que las primeras horas de pegar mucho al bebé es lo más importante, porque hay mayor succión, mayor producción. Por desgracia hay muchas mujeres que dicen, no, yo nunca he tenido leche. El porcentaje de mujeres que no tienen leche, biológicamente hablando, es muy bajo. Muchas veces es un mal agarre o no pegar al bebé lo suficiente al pecho y el darle rápido biberón para que no tenga hambre. Entonces el bebé deja de succionar y tu cuerpo no interpreta que tiene que producir, ¿no? Y luego también está el mito de que con una cesárea no vas a dar leche. Yo he tenido 3 cesáreas y a los 3 le das leche. Pero es verdad que era mucho hice solamente en el hospital, ahí tuve suerte, ¿no? Con ese inicio de asesoramiento. Por eso creo que es muy importante ese asesoramiento en lactancia para conseguir que funcione y no dar la toalla rápido. Y luego hay personas, hay mujeres que a lo mejor ya han dado biberón, no pasa nada, que también es alimentación, no por eso tienen que sentirse culpables, porque hay muchas que se sienten culpables. O quieren hacer la relactancia, que también está muy bien. No sé, tú lo habrás visto seguramente, ¿no? Pues esos tubitos que se ponen y entonces ya van succionando y la leche le llega por un tubito y entonces ya con esa succión pues el pecho empieza a producir otra vez, ¿no? La leche. Pero todo eso es muy importante porque hay mucho desconocimiento todavía. Claro. Así que esa especialidad sin duda es necesaria e increíble, de verdad. Pues está genial todo lo que nos está explicando Cristina, la verdad.
¿Y hay algo más que quieras añadir de lo que no te haya preguntado? Pues mira, sí, me parece un tema muy importante también que mencionemos por lo menos el tema del duelo perinatal, de las pérdidas gestacionales. Porque sí que es verdad que normalmente a consulta viene también mucha gente con esa situación, por desgracia, y surge mucho también se plantea mucho el tema de la invalidación emocional por parte del entorno. A veces no es conscientemente, no es queriendo, evidentemente, pero sí que es verdad que se suelen decir frases, al final no quieres ver a tu familiar mal porque ha perdido un bebé, pero se suelen decir frases como no te preocupes, quizá ha pasado por algo, ya tendrá otro, y al final sí que es verdad que estas frases son muy invalidantes, porque esa persona no quiere que le estés diciendo que va a tener otro hijo en el futuro, quiere que le des apoyo emocional porque ha perdido pues, una persona que tenía dentro y que ya tenía un vínculo con esa persona. Entonces, bueno, es un tema que da para mucho y muy importante también por lo menos haberlo mencionado. Sí, estoy de acuerdo, la verdad, y hay que profundizar mucho en ese tema, así que voy a organizarlo para hacer un programa específico de duelo perinatal contigo, Muy bien, Cristina. genial. Yo encantada. Pues esta ha sido la entrevista más personal con la psicóloga y sexóloga Cristina Manrique Escobar. Recordaros que estáis en el Centro de Psicología Psicoalmería, en carretera de Ronda 202, y que os va a atender encantada si estáis llevando uno de estos procesos difíciles que ha mencionado. Paintball Supervivientes, una emocionante actividad tanto para niños como para adultos, ya que tienen dos modalidades de paintball, paintball para adultos y paintball junior. A partir de 7 años y para familias, disfruta de la naturaleza, del ocio, de la diversión y descarga adrenalina a raudales. Diverevento es tu sala multifuncional para organizar todas tus fiestas y eventos, ya que cuentan con todo lo necesario: mobiliario, entretenimiento para niños y grandes. Reserva tu sala por horas, cuando lo necesites y como a ti te gusta. Diverevento, en Francisco García Góngora, número 2, Almería. La Casita Jergaleña, un lugar con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Jergal en Almería. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela, La herencia oculta. Una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el oráculo de Enro, situado en carretera Ronda 202, o en nuestra página web, laherenciaoculta.com. Es importante hablar también un poco de estadísticas. Según los últimos estudios, hasta un 20% de mujeres experimentan problemas emocionales, trastornos de ansiedad, depresión y otros, durante los meses posteriores al parto, es decir, depresión postparto. Así que vamos a hablar un poco más de ello. Ahora vamos a abordar de una manera más visual lo que estamos viviendo como sociedad en relación a esta infertilidad, a la etapa de embarazo, de posparto y estos procesos relacionados. En España se estima que aproximadamente el 15% de las parejas en edad reproductiva tienen problemas para concebir. Sin embargo, detrás de este problema físico se esconden muchos desafíos emocionales. Las parejas que enfrentan infertilidad suelen experimentar altos niveles de ansiedad, estrés y depresión. La infertilidad no es un problema médico, sino también tiene un componente emocional y muchas personas les resulta difícil hablar de ello, lo cual genera sentimientos de aislamiento y por lo tanto es vital que las personas que atraviesan esta situación sean capaces de pedir apoyo emocional. En cuanto al embarazo, la transición hacia la maternidad está cargada de emociones muy complejas.
Si bien muchas mujeres experimentan felicidad, la noticia de estar embarazadas también puede generar ansiedad, miedo sobre el futuro, preocupaciones, sobre todo económicas, y expectativas familiares. Hay estudios que muestran que entre el 15 y el 20% de las mujeres embarazadas pueden experimentar sintomatología depresiva o ansiosa. Y esto ocurre especialmente si hay antecedentes familiares de trastornos emocionales o si la mujer ya ha enfrentado situaciones estresantes previas. Además, como hemos hablado anteriormente, los cambios hormonales y físicos que se producen durante el embarazo tienen un efecto en el estado de ánimo de las mujeres. La fatiga, las náuseas, los cambios de peso, también muchas veces cómo te sientes con tu cuerpo, con los cambios. Además, los cambios hormonales y físicos que se producen durante el embarazo también pueden influir en el estado de ánimo de las mujeres. La fatiga, las náuseas, los cambios de peso, las alteraciones físicas que cada una nota en su cuerpo. Estas alteraciones emocionales no solo afectan al cuerpo, sino también a la salud mental. En muchos casos es evidente la falta de apoyo emocional o de información adecuada sobre los efectos emocionales del embarazo, y esto puede hacer que la mujer se sienta sola a la hora de enfrentar este proceso. Y ahora finalmente hablamos del posparto. El posparto, aunque socialmente se asocia a una etapa de felicidad, tener un hijo puede ser difícil para muchas mujeres. En España se calcula que entre un 10 y un 15% de las mujeres pueden llegar a tener depresión posparto. Aunque algunos estudios sugieren que la cifra podría ser incluso mayor, ya que muchas mujeres no buscan ayuda o no son diagnosticadas. La depresión posparto no es simplemente una tristeza pasajera, es una condición médica que afecta al bienestar emocional y que puede dificultar la interacción a la hora de establecer el vínculo con el bebé. Además de la depresión posparto, un porcentaje significativo de mujeres experimentan trastornos de ansiedad, problemas para dormir, sensación de inseguridad en su nuevo rol como madre, y además las expectativas sociales sobre lo que debería ser la maternidad, junto con la presión de ser perfecta, de ser fuerte. Todo esto puede generar una gran carga emocional. La falta de apoyo social, la soledad y el agotamiento físico también son factores que agravan el problema. Por lo tanto, es fundamental que se ofrezca atención psicológica antes, durante y después del embarazo. En resumen, la infertilidad, el embarazo y el posparto, aunque son desafíos que tienen muchas consecuencias naturales, como personas que somos, también hay que prestarles atención. Y aunque ya se le está dando más visibilidad en los últimos años, todavía queda una trayectoria que continuar con la ayuda de profesionales de la salud mental y en especial con la psicología perinatal. Vamos a dar paso a esta sección interesante que gustó muchísimo en otros programas también, que es hablar de mitos, porque muchas veces esos mitos los damos como verdad absoluta y no reflexionamos si son ciertos o no, simplemente porque nos los transmite gente de confianza o porque lo hemos escuchado muchas veces. Ahora sí lo vamos a poner a prueba y vamos a ir desmintiendo esos mitos que son dañinos, ¿vale? Y con ello vamos a dar paso a Cristina, porque es la especialista en esta sección que tenemos hoy de psicología perinatal. Venga, vamos con los mitos, ¿eh? Mito 1. Solo las madres pueden experimentar depresión posparto. Vale, esto realmente no es así, porque al final cuando una mujer padece una depresión posparto, también acaba influyendo a la pareja o a las personas de su entorno. Porque al final, si no sabes cómo ayudar, surgen distintas problemáticas que acaba influyendo a las personas del entorno de esta mujer. Por ejemplo, la pareja, ¿no? También se le puede hacer difícil esta etapa y puede tener síntomas de depresión aunque no haya tenido un parto. Claro. ¿No? Es decir, puede también estar relacionado. Sí, así es. Mito 2. Si sientes miedo al parto es porque no estás preparada. Vale, para nada es así, porque al final te estás enfrentando a una situación que no sabes cómo va a ser, que probablemente si eres primeriza lo vivas con ese miedo y que, bueno, siempre se tiene miedo a lo desconocido. O sea que realmente es un mito. Muy bien. Otro mito. El apego con el bebé debe de ser inmediato, porque si no, algo está mal.
Vale, en este mito tenemos que tener en cuenta que el vínculo no se establece, no se romantiza. Bueno, tenemos este mito romantizado de que te ponen al bebé y hay un amor inmediato. Realmente no es así. Estás conociendo a una persona que sí que has tenido dentro, pero tienes que acostumbrarte a ella, esa persona se tiene que acostumbrar a ti. Entonces, ese amor, ese vínculo tan especial no es inmediato, puede llevar tiempo. Muy bien, ese instinto maternal que creemos que vamos a tener en el momento que está el bebé no tiene que ser inmediato. Estamos procesando muchísimas cosas que acaban de ocurrir, cosas que las expectativas no eran las que teníamos, la inseguridad, y muchas veces, como todavía estamos digiriendo todas esas emociones que hay dentro, también nos añadimos el no siento lo que creo que tenía que sentir, ¿no? Con este niño. Y realmente yo eso lo he vivido también. El no tener ese apego inmediato, ¿no? Decir, ¿qué falla en mí, no? Y no es que falle, es que se ha romantizado y no es real. Claro, eso es. Muy bien. Otro mito. Pedir ayuda psicológica en el embarazo solo es para mujeres que tengan trastornos graves. Para nada, no es así. La ayuda, como hemos visto, puede ser o bien porque tengas ansiedad, porque te sientas triste, o simplemente porque quieras transitar esta etapa acompañada. O porque, bueno, quieres trabajar ciertos miedos que se te están presentando. O sea, que no necesariamente tiene que haber un trastorno o una situación compleja para pedir ayuda. Muy bien, quedaros con ese consejo importante. No es necesario tener un trastorno grave para que podamos recibir ayuda y que el proceso pues, sea pues, más fácil. Y no solo más fácil, que podamos aprender durante el proceso y pues, nos permitamos disfrutar, ¿no? También el proceso con esa guía, con esa compañía de personas especialistas como Cristina Manrique. Otro mito. Este es increíble, ¿eh? Ser madre siempre es una experiencia feliz. Ser madre siempre es una experiencia feliz. Para nada es así. Algunas veces sí puede que sea feliz, pero bueno, es una etapa en la que va a haber luces y sombras. Es decir, habrá momentos felices, habrá momentos de menor felicidad o más tristes, y hay que contar con que eso va a estar. Es decir, que va a depender mucho de la persona, pero no siempre va a ser todo color de rosa. Efectivamente, todas las frases que lleven un siempre o nunca, ¿no? Un todo o nada, es difícil que sean verdades, ¿no? Claro. Porque siempre, ¿qué probabilidad hay de que siempre sea algo así, ¿no? Como que una mujer solo por ser madre va a ser la mejor experiencia de su vida o siempre va a sentirse súper feliz, ¿no? Pues depende de cada caso, de las circunstancias y etcétera. Ni en el mejor de los casos va a ser siempre así. Efectivamente. Exacto. Llegamos al final del programa, pero no nos despedimos sin ese último consejo de nuestra invitada profesional, como todos los programas. Así que, Cristina, último consejo. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema que hemos hablado? Pues muy importante que si estás atravesando alguna situación complicada durante tu etapa perinatal, recordamos búsqueda de embarazo, infertilidad, embarazo, parto, posparto y hasta el primer año de vida del bebé, que te pongas en manos de profesionales que estaremos encantados de poder ayudarte y que no estás sola, que es lo más importante. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ti. Este ha sido todo el programa de hoy. Estoy segura que os ha gustado, que tenéis mucha más información que antes no teníamos. Yo la primera, me ha gustado muchísimo todo lo que ha explicado Cristina. Y ya sin más, toca despedirnos y nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias. Gracias. Tu consulta de salud, un espacio donde resolveremos tus dudas sobre salud y bienestar, siempre con los mejores profesionales.